como el objetivo es practicar las audiencias que son orales, ese trabajo lo tienen que ir preparando y presentando cada uno de los grupos en las fechas que se les vaya indicando. Eso quiere decir que si al grupo número 1 le tocara el día de hoy, ellos tienen que preparar su presentación y en vivo, como se dice así, hacer la presentación del tema que hayan tenido, ya sea una audiencia unilateral, bilateral o cualquier tipo de esas dos audiencias que hayan sido asignadas a cada uno de los grupos, es la que tienen que trabajar, ¿no? Tienen que trabajar su parte teórica y su parte práctica, que es la que van a presentar el día sábado que se les asigne a cada uno de los grupos, ¿no? Pero no es video el que tienen que grabar, sino la presentación que tienen que hacer en relación a la audiencia que a cada uno le corresponda, ¿no? Como al finalizar la clase hay más personas conectadas, voy a dejar un poquito de espacio de tiempo para las dudas que puedan tener al final en relación a ese trabajo al finalizar la clase, ¿no? ¿Me escucharon? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Entonces, vamos a iniciar la actividad que tenemos para el día de hoy. Antes que nada, muy buenos días para todos ustedes. Ya después de un fin de semana que ya descansaron sin tener una actividad de esto, me imagino que, así como se los pedí hace 15 días, que empezaran a leer lo que es el desarrollo de una primera declaración, ¿no? Ya me imagino también que la mayoría de ustedes ya tienen la noción de qué es una primera declaración dentro del proceso penal, ¿no? Y por eso es que tengo por acá en la pantalla, en la presentación, lo que es una intimación, ¿no? ¿Quién de ustedes me dice qué es una intimación? ¿Qué entendemos por una intimación? ¿Quién me lo dice? Licenciado, buenos días. Tal vez algún tipo de acoso. Lo que es intimación. Es como que el acercamiento que tiene el abogado con su patrocinado, que se conozcan bien, licenciado. Licenciado, sería la acusación que haría el fiscal hacia el imputado. Ajá, sí. Sí, lo único que escuchemos bien lo que decimos, ¿no? ¿Qué es una intimación? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Dígame. Bueno, yo entiendo que una intimación es, sí, la acusación que le hace el fiscal del Ministerio Público al acusado en relación a los hechos que éste ha cometido. Ajá. ¿Alguien más? Buenos días, Lick. Sí, yo entiendo que es cuando el juez concede la palabra al fiscal para que le dé lo que está. Perdón, Lick, se me fue la palabra, pero es cuando lo está, Dios mío, es cuando le dice por qué es que lo tiene, ay, Dios, se me fue la palabra, perdón, Lick, pero es que lo tiene allí sentado, ¿no? Sí, el tiempo, sí, perdón. Ajá, no te da pena. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El licenciado, yo pienso que es el requerimiento formal que para que sea ligado a proceso a un acusado, el requerimiento formal de parte, como dijeron los compañeros del Ministerio Público, ¿verdad? Al juez para que sea ligado a proceso un acusado. Muchas gracias. ¿Quién más? Licenciado, buenos días. Muy buenos días.
Sí, Diga, yo me diga. refiero que la intimación, sí, la intimación no es más que hacer del conocimiento a la persona sindicada o que cometió un delito los motivos por los cuales está siendo llevada frente a un juez. Eso es la intimación. Ajá. ¿Alguien más? Licenciado, ¿podría ser petición por parte de una autoridad? Ujú. ¿Quién más? Licenciado, en el artículo 82 establece que el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. Ajá, entonces, viendo eso, ¿qué entendemos por intimación, no? Licenciado, pienso que podría ser la intimación el aviso o lo que el juez le informe al acusado, la información que le dé el juez al acusado respecto a la falta o al delito que ha cometido. Está bien, muchas gracias. ¿Quién más? Atribuirle los hechos de los cuales se le acusa en el tiempo, modo y lugar establecido. Ajá, sí. A veces los términos jurídicos a veces nos terminan confundiendo, ¿no? Pero si yo les digo a ustedes, o yo les pregunto, ¿qué es una intimación? Es lo mismo que si yo les preguntara, ¿qué es una imputación, ¿no? Y cuando hablamos que es una intimación o qué es una imputación, es aquel acto procesal mediante el cual se le hace saber a la persona que está siendo sindicada de los hechos que cometió, como indican algunos de ustedes, en el tiempo, modo y forma de los hechos que él pudo haber realizado. Eso también debe de incluir la relación probatoria con qué acreditamos nosotros esos hechos como parte de esa intimación, así también en qué norma jurídica subsumimos nosotros esos hechos que le estamos atribuyendo a la persona, ¿no? Pero cuando nosotros preguntamos o decimos qué es una intimación o qué es una imputación, se refiere a eso, ¿no? Aquel acto procesal mediante el cual se le hace saber a la persona sindicada de los hechos que cometió, los medios de convicción que hay en ese momento en su contra, así también como la norma jurídica que esa persona pudo haber infringido por la comisión de esos hechos, ¿no? Si nosotros leyéramos un poquito en relación a cada uno de estos términos jurídicos, ustedes se podrán dar cuenta de eso mismo, ¿ven? De que es una intimación, que es una imputación, se refiere a eso, ¿no? Y esa imputación, ¿quién la hace, ¿no? Hemos venido también platicando en relación a eso, que el encargado de la investigación es el Ministerio Público a través de su personal, auxiliares fiscales, agentes fiscales, son los encargados directamente establecidos por el Estado para realizar esa investigación, ¿no? Cuando se llega a este momento de realizar una imputación o una intimación a la persona, quien la hace es el fiscal, ¿no? Quien va a estar dirigiendo esa diligencia de la primera declaración de la persona es, por supuesto, el juez, ¿no? Pero el juez únicamente le hace las advertencias de los derechos que nacen para la persona sindicada a consecuencia de ese momento procesal y posteriormente, como la ley establece,
se le otorga la palabra al fiscal para que realice esa intimación, ¿no? Antes de continuar, esta primera declaración donde se desarrolla esta intimación o esta imputación para la persona sindicada, ¿a consecuencia de qué nace? A consecuencia de qué nace ese desarrollo de esa primera declaración. Pregunta para ustedes, ¿no? ¿A consecuencia de qué nace el desarrollo de una primera declaración? ¿De una denuncia, licenciada? De una denuncia, pero de acuerdo que con una denuncia, pero aparte de la denuncia, ¿qué más, no? Consecuencia de una detención. Cuando termina la etapa de la investigación, Pero perdonen, uno por uno, ¿no? A consecuencia de una detención. A consecuencia... O de una presentación voluntaria. Aquí hay dos cositas para aclararlas, ¿no? A consecuencia de una aprehensión, cuando la persona ha sido encontrada en la comisión misma del hecho delictivo, de acuerdo con eso, ¿no? Y cuando se hace la presentación de esa persona ante el juez que tiene el control de la investigación, ¿por qué esa presentación? ¿Se recuerdan que hace 15 días platicábamos de las formas de iniciación del proceso, ¿no? Mencionábamos las 4 formas por las cuales se puede iniciar el proceso. A consecuencia de cualquiera de esas 4 formas de iniciación del proceso, se inicia la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? La etapa preparatoria del proceso penal, ya decíamos, es aquella primera etapa del proceso que sirve para realizar la investigación que hay en contra de la persona que ha sido denunciada, y si a consecuencia de ello se recaban elementos suficientes para poder establecer o presumir la posible responsabilidad de la persona dentro de ese hecho que se ha denunciado, a consecuencia de ese acto de investigación o formas de iniciar el proceso penal, viene o puede venir la petición del fiscal para que a consecuencia de esa investigación que él realizó, el juez pueda autorizar la orden de aprehensión de esa persona, donde en esa solicitud el fiscal le solicita, ¿no?, la aprehensión de esa persona, haciéndole saber los hechos por los cuales fue denunciada la persona, le indica los medios de convicción que tiene hasta ese momento en que está solicitando la aprehensión, así como también le hace la enunciación del tipo jurídico en el cual puede tener responsabilidad la persona, ¿no? A consecuencia de esa solicitud de aprehensión, puede detenerse a una persona y llegar a este momento de la primera declaración, ¿no? Hay casos donde no son de mucha relevancia, en donde yo como fiscal puedo pedirle al juez que en base a esa denuncia que se dio en contra de esa persona, los medios de investigación que hay, que se le cite a esa persona para escucharla en su primera declaración y hacerle saber esa imputación de esos hechos, y que ahí se resuelva por parte del juez si son elementos suficientes como para sujetar a una persona al proceso penal, ¿no? Pero a consecuencia de eso puede surgir el desarrollo de una primera declaración. Entonces decimos, la primera declaración de una persona dentro del proceso penal puede surgir
a consecuencia de la aprehensión de una persona cuando es encontrada en el momento mismo de la comisión del hecho delictivo por un hecho flagrante, ¿no? O también el desarrollo de una primera declaración puede surgir a consecuencia de la solicitud de aprehensión que se haya hecho por el fiscal a cargo de esa investigación, y luego de haberlo aprendido se desarrolla esa declaración en contra de esa persona, ¿no? O como también decía, a consecuencia de una citación que formule el fiscal al juez que tiene ese control de la investigación para escuchar a esa persona en esa primera declaración, ¿no? A consecuencia de esas formas o de esos actos procesales, puede escucharse a una persona en su primera declaración, ¿no? Y es a consecuencia de eso que decimos ahora que es una intimación, ¿no? ¿Estamos ahí con eso? ¿Sí me escucharon? Sí, ¿Correcto? Licenciado. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso o tienen alguna duda? Todo claro, Lick, muchas gracias. Bueno, entonces ya decíamos qué es una intimación o qué es una imputación, ¿no? Aquel acto procesal mediante el cual el fiscal le hace saber a la persona sindicada los hechos, los medios de convicción y la calificación jurídica que hay en contra de él en relación al hecho por el cual se le está atribuyendo, ¿no? Ahora, a consecuencia de esa imputación o de esa intimación, nosotros debemos de saber para qué le sirve a los sujetos procesales presentes en esa audiencia de primera declaración esa imputación, ¿no? O esa intimación, ¿no? ¿Para qué le sirve a los sujetos procesales y especialmente a la persona a quien se está escuchando? ¿Para qué sirve? Para que tenga derecho a una defensa, licenciado. Ajá, exacto. ¿Para qué más? Para que se le haga ver por qué se le está acusando o de qué se le está acusando. Ajá. ¿Para qué más sirve? ¿Para qué más? Fíjense que cuando se hace la imputación en una primera declaración, lo principal acá es que sirve para que la persona a quien se le está atribuyendo la comisión de esos hechos que presuntamente son delictivos, es para que la persona sindicada sepa de forma detallada los hechos por los cuales está en ese momento ante el juez, ¿verdad? Esos hechos, aparte de que él los pueda entender y tener conocimiento de ellos, sirve para que esta misma persona, a consecuencia de esa intimación,
junto con su abogado defensor, puedan ejercer ese derecho de defensa que como sujetos procesales tienen en el desarrollo de esa audiencia, ¿no? También sirve para que estas dos personas, sindicado y defensor, puedan preparar su estrategia de defensa en relación a ese acto procesal, ¿no? Entonces, sirve, aparte de que pueda servir para la preparación o el desarrollo de la defensa de la persona dentro del proceso penal, sirve para la realización de ese debido proceso en el cual la persona sindicada decida si a consecuencia de esos hechos que se le están atribuyendo, primero, ver si los entienden, ¿no? Y si a consecuencia de ese entendimiento la persona quiere tomar una actitud pasiva dentro de esa diligencia que se está desarrollando, porque como sujeto procesal tiene derecho a esa actitud pasiva, ¿no? Yo no sé, ¿verdad? No sé, alguien de ustedes me puede decir, ¿verdad? Me llamó la atención y por eso fue que le pedí favor a María Fernanda que se los compartiera. La forma en que la defensa pública penal o el Instituto de la Defensa Pública Penal aborda el desarrollo de una primera declaración ese fue el último material que se les compartió en relación a la primera declaración, ¿no? Donde el Instituto de la Defensa Pública Penal hace saber cuál es la forma de preparación del defensor en el desarrollo de una primera declaración, ¿no? Menciona desde el momento mismo de la intimación qué es lo que tiene que desarrollar como defensor a consecuencia de esa imputación, pero no sé si alguien de ustedes se lo pudo haber leído, que es interesante la forma en que ellos trabajan en desarrollo de una primera declaración, ¿no? ¿Alguien lo pudo leer? ¿No? Ninguno lo leyó. Empieza por por la entrevista con el sindicato. Explica cómo se tiene que acercar el abogado defensor a su patrocinado, ya que puede estar en carceleta, entonces tiene poco tiempo, le tiene que explicar que incluso en la audiencia tiene poco tiempo, ya que el juez tiene otras audiencias, tiene que ver el estado psicológico en el que está su patrocinado. Ajá. Si es mujer, indican también como si fue víctima de maltrato por parte de su cónyuge. Hablan también del ámbito psicológico, que le tiene que indicar que se puede abstener de declarar por su estado psicológico, que esté en el momento alterado, o ya sea que tenga algún mapa psicológico, que tenga algún retraso mental o que esté bajo alguna droga. Ajá, sí. Bueno, muchas gracias. Creo que fue la única que lo leyó, ¿no? O lo empezó a leer, ¿no? Pero sí es importante que ustedes puedan leerlo, porque ahí hay muchas de las formas en que la persona puede, con el abogado defensor, pueden prepararse, ¿no? Pueden prepararse para el desarrollo de una primera declaración, ¿no? Y a consecuencia de esa misma preparación de la persona para ese momento procesal, es que ellos indican, ¿no? Si la persona se considera de que no está en un momento psicológico apto como para poder declarar,
pueden tener estrategias de que la persona primero no declare, porque a consecuencia de esa declaración puede hacer que, aunque no es un medio de prueba, esa declaración de la persona sí puede perjudicarle en el desarrollo mismo de ese proceso, ¿no? Y si está enferma a tal gravedad que inclusive antes de escucharlo en su primera declaración, pueden pedirle al juez que está controlando ese acto procesal que no se realice y que previo a la realización de esa diligencia se pueda practicarle a la persona una evaluación psicológica para establecer si el momento en que la persona se encuentra es suficiente o no para que pueda afrontar ese proceso penal, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son importantes para tomarse en cuenta en el desarrollo de una primera declaración, ¿no? Ya dijimos que es una imputación. ¿Para qué sirve una imputación? Entonces, a consecuencia misma de esa primera declaración de la persona, nosotros podemos decir que los requisitos fundamentales para una intimación en el desarrollo de una primera declaración son tres, ¿no? El primer requisito es la relación fáctica. Segundo, la relación jurídica. Y tercero, la relación probatoria, ¿no? Esos como requisitos fundamentales para una imputación que se pueda considerar bien hecha y que pueda ser entendible por todos los sujetos procesales, ¿no? Porque para todos los sujetos procesales va a ser importante el que esa imputación se pueda entender, ¿no? Porque van a tener claro sobre qué está girando esa primera declaración, ¿no? Esa primera declaración, y van a entender qué es lo que busca o pretende cada uno de los sujetos procesales, ¿no? La relación fáctica, ¿no? ¿Qué es la relación fáctica, ¿no? De acuerdo al artículo 82 del Código Procesal Penal, dice lo siguiente. Primero dice, desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Uno, dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si nosotros nos damos cuenta, hasta acá donde acabo de leer, esa es la relación fáctica, ¿no? Cuando decimos ¿qué es una relación fáctica? Es la explicación o el detalle que se le hace a la persona en relación a esos hechos que se le están atribuyendo, ¿no? Vuelvo a repetirme. Primero dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? Ese conocimiento que se le hace saber a la persona sobre los hechos en relación al tiempo, el modo y lugar es lo que se entiende o lo que se define como una relación fáctica. Es explicarle a la persona de forma detallada qué es lo que realizó, a quién lo realizó, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, de qué forma lo pudo haber realizado. Y la última interrogante, si se puede establecer a consecuencia de esa investigación que se tiene hasta ese momento, por qué se pudo haber realizado, ¿no? Aunque
uno se da cuenta dentro de los mismos procesos penales que todas estas interrogantes, la que es un poco imposible llegar a establecer, es la última, el por qué se realizó, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes que en la actualidad hay muchas personas que se dedican al sicariato, ¿no? Estas personas como sicarios simplemente matan a solicitud de alguien, ¿no? Por encargo de alguien, ¿no? Por pago de algo, ¿no? Y no se llega a veces a establecer cuál fue realmente el motivo por el cual le dieron muerte a una persona, ¿no? Pero reiterando, cuando se indica que es la relación fáctica, es la explicación de los hechos a la persona sindicada, haciéndole saber las circunstancias de la comisión de esos hechos en las formas de tiempo, modo y lugar, ¿no? Por supuesto que esa relación fáctica debe de contener en lo posible cada una de estas interrogantes, ¿no? Eso es lo que debe de entenderse por una relación fáctica. ¿Para qué sirve? Ya dijimos anteriormente en relación a la intimación que esa relación fáctica, al igual que todo lo demás que forma parte de esa intimación, sirve para que la persona sepa cuáles son los hechos que se le están atribuyendo, ¿no? Y pueda entender esa circunstancia del por qué está allí, ¿no? Y que a consecuencia de esos hechos, esta persona pueda decidir como un derecho constitucional si declara o no a consecuencia de esa explicación, de esa imputación, ¿no? Pero eso es lo que debe de entenderse por una relación fáctica, ¿no? Seguimos en el numeral 1, ¿no? Siempre del 82, ¿no? Y dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? Su calificación jurídica provisional, ¿no? Su calificación jurídica provisional, ¿no? Esa calificación jurídica provisional y disposiciones legales aplicables es lo que como segundo requisito debe de entenderse como una relación jurídica, ¿no? El segundo requisito, la relación jurídica, no es más que la adecuación que hacemos nosotros del tipo penal o de las normas penales que esta persona pudo haber infringido a consecuencia de la relación fáctica o de los hechos que le hicimos saber a la persona en esa diligencia, ¿no? Igual la interrogante, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Para que la persona pueda entender que esos hechos que se le están atribuyendo son constitutivos de un tipo penal, el cual de manera provisional pueden ser un delito de hurto, delito de robo, delito de homicidio o cualquier otro tipo penal que nosotros consideremos se adecúan esos hechos por los cuales se está conociendo esa diligencia. Eso es lo que debe de entenderse en relación a una relación jurídica. Y la parte final de ese numeral 1 del artículo 82 dice lo siguiente, ¿no? Y descripción de los elementos de convicción existentes. Cuando se refiere a la descripción de esos
de los elementos de convicción existentes se refieren al tercer requisito de esa relación, de esa relación de la imputación, que es la relación probatoria, ¿no? Pero acá la norma no lo menciona, pero debemos nosotros de entender que no basta con decirle a la persona que tenemos o contamos con los medios de convicción necesarios para atribuirle a esta persona esos hechos con esa calificación jurídica y con esa relación probatoria. Es necesario que en el desarrollo de esa primera declaración, como parte de esa relación probatoria, nosotros expliquemos a esta persona y a todas las demás personas presentes para qué nos sirve cada uno de esos elementos como medios de convicción que tenemos a ese momento. ¿Para qué sirve? Para que comprendan si efectivamente existen esos medios de convicción suficientes para que al momento determinado el juez pueda tomar una decisión, ¿no? Si sujeta a proceso penal a esta persona o él los considera que son insuficientes, ¿no? Para eso sirve esa explicación de cada uno de los medios de convicción que tengamos al momento del desarrollo de esa primera declaración, ¿no? Estos son los requisitos de la imputación en el desarrollo de una primera declaración. ¿Comprenden esto o tienen alguna duda? Licenciado, ¿podría repetir lo de la relación probatoria? Es que no escuché. Ajá, de acuerdo. Les decía, ¿no?, en relación a este tercer requisito o la relación probatoria, en primer lugar, que no basta con mencionarle a los sujetos procesales o a la persona sindicada dentro de esa diligencia que existen los elementos de convicción suficientes como para probar o que exista esa probabilidad de los hechos en la participación de esta persona en esos hechos que se le están atribuyendo. Es necesario de que le hagamos una explicación uno por uno de esos elementos de convicción que se tienen para explicarle a él y a los demás sujetos procesales qué es lo que usted pretende probar con cada uno de ellos. Un ejemplo puede ser si estamos ante la imputación de un hecho que nosotros consideremos como provisionalmente como homicidio. Nosotros debemos de indicarle, bueno, que tenemos como medio de convicción el acta de levantamiento de procesamiento de la escena de crimen, donde se establece el tiempo, el lugar en donde esa persona pues falleció a consecuencia de los hechos que se le están atribuyendo a la persona, ¿no? Como segundo, tendríamos que tener ya la certificación de defunción de esa persona con el cual se acredita el fallecimiento de esta persona a consecuencia de una causa X. El informe de la necropsia practicada a esta persona, donde el médico que practicó esa necropsia ya estableció quién fue la persona que falleció, cuáles fueron las causas de esa muerte y en qué fecha, ¿no? Y así de forma sucesiva
hacerle la explicación de cada uno de esos elementos que tengamos para que la persona tenga más clara esa situación, ¿no? Porque ya le dije, con eso esta persona tendría claro los hechos que se le están atribuyendo, ¿no? ¿En qué normas jurídicas adecuamos esa conducta por medio de acción o una omisión que realizó esta persona a consecuencia de esos hechos que se le están atribuyendo? Y cada uno de los medios de convicción que tenemos hasta ese momento en el desarrollo de esa primera declaración. Eso sería cada uno de los elementos en relación a relación fáctica, relación jurídica y relación probatoria como parte de los 3 requisitos fundamentales de una imputación, ¿no? ¿Sí me escuchó? ¿Me escucharon? Sí, licenciado, se le escuchó claro. Sí, licenciado, se le escuchó. Gracias. Bueno. ¿Dudas o lo entienden? ¿Dudas, comentarios o todo está bien? Muy claro, licenciado, muchas gracias. Bueno. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de desarrollarse esa primera declaración? Aquí sí ya utilizamos los 2 artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Cuál es la forma de desarrollarse esa primera declaración? Como decíamos, esta primera declaración surge a consecuencia de cualquiera de las 3 formas que ya mencionábamos, ¿no? Por cualquiera de esas 3 formas en que la persona vaya a comparecer a una primera declaración, hay un día y una hora en que a esta persona se le va a escuchar, ¿no? Llegado ese día y esa hora en que a esta persona se le va a escuchar en su primera declaración, ¿qué es lo que establece el artículo 81 del Código Procesal Penal? ¿Quién me lo lee? 81, ¿no? Lixa, ¿lo leo yo? Por favor. Sí. Declaración del Sindicato, artículo 81. Reformado por el artículo 2 del decreto número 18-2010 del Congreso de la República, advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas, al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión y oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quien vive, de las cuales depende o están bajo su guarda. En las declaraciones que presta el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir
antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Muchas gracias. Entonces, como hemos venido diciendo, ¿no?, el juez es el encargado de dirigir esa diligencia. Antes de hacer estas advertencias preliminares a la persona a quien se le va a hacer la imputación, en la práctica lo primero que se hace, el juez, es realizar la verificación de los sujetos que están presentes, ¿no?, antes de esas advertencias, ¿no? Verificación del fiscal, verificación de la persona sindicada con su abogado defensor, y si hay querellante, pues también, ¿no? Esa es la primera verificación que hace el juez en el desarrollo de esa declaración, ¿no? Luego de ya haber verificado la presencia de esas personas, ya hace las advertencias preliminares que acá indican, ¿no? Le hace del conocimiento de las partes cuál es el objeto de esa diligencia, ¿no? Estamos constituidos el día de hoy con el objeto de escuchar en su primera declaración a la persona fulano, tal. Por lo cual se hace la verificación siguiente, ¿no? Luego de eso, ya las advertencias a la persona sindicada. Se le hace la advertencia de que el día de hoy a usted se le va a escuchar en su primera declaración como consecuencia de los hechos que el fiscal le va a realizar, ¿no? Yo le pido a usted que ponga atención a lo que él le va a indicar. Si hay algo de que usted no comprenda, usted me lo puede decir para que se le pueda explicar, ¿no? Como el mismo artículo indica, le hace la advertencia de que después de los hechos que el fiscal le vaya a hacer de su conocimiento, él puede decidir si declara o no declara, y que eso no va a ser utilizado en perjuicio de la persona, pero de igual forma la diligencia tiene que continuar, ¿no? También se le hace del conocimiento a esta persona que cualquier duda que tenga puede consultarlo con su abogado defensor que está acompañándolo, y ellos deberán ponerse de acuerdo en la forma en que van a pronunciarse en esta diligencia. Ya realizada esa verificación por parte del juez, realizadas las advertencias a la persona sindicada de los hechos por los cuales se le van a hacer de su conocimiento en el desarrollo de esa audiencia, ya viene y se entra a lo que establece el artículo 82, ¿no?, donde dice, ¿no?, desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente, ¿no? El juez concederá la palabra al fiscal para que indique los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no?, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los medios de convicción existentes. Entonces, llegado el momento para el fiscal, él viene, realiza esa imputación, realiza esa intimación a la persona que tienen como procesada en ese momento, ¿verdad? Luego de realizada esa intimación por parte del fiscal, viene el juez como encargado de dirigir esa diligencia y tendría que preguntarle, ¿no?, ¿terminó el fiscal
y hacerle la imputación a la persona, el juez preguntarle, ¿entendió usted los hechos que le acaba de indicar el fiscal? Él tendrá que decir si entendí, no entendí, o lo que él quiera indicar en relación a esos hechos, si los entendió o no, ¿no? Si él indica de que sí entendió esos hechos que le acaba de indicar el fiscal, entonces yo le pregunto nuevamente, ¿quiere usted declarar en relación a esos hechos o va a hacer uso de ese derecho que como persona tiene a no declarar dentro del proceso penal? La persona puede indicar si voy a declarar o no voy a declarar. Si esta persona decide declarar, también se le hará la advertencia de que si usted decide declarar, a consecuencia de esa declaración que usted vaya a realizar, después va a existir un momento para que el fiscal le pueda a usted preguntar, así también como su abogado defensor. Si esta persona decide declarar, se le dará el tiempo que él considere necesario para realizar esa declaración. Después de que esta persona haya terminado de declarar en relación a esos hechos que se le imputaron, viene el momento para que el fiscal y el defensor puedan realizar las preguntas que consideren necesarias. Aquí aplicamos lo que establece el artículo 86, ¿no?, en relación al interrogatorio, ¿no? Las preguntas serán claras y precisas, ¿no? No están permitidas las preguntas cauciosas o sugestivas y las respuestas no serán instadas perentoriamente, ¿no? El juez puede hacerle la advertencia al fiscal y al mismo defensor que vayan a preguntar que sus preguntas deben de ser claras, precisas y concretas, ¿no? Que no están permitidas las preguntas cauciosas o sugestivas de acuerdo a la ley, ¿no? E inclusive el juez puede advertirle a la persona sindicada que si escucha la palabra objeción a una pregunta que se le indique, que no responda hasta antes que él como juez no haya resuelto en relación a esa objeción. ¿Comprendemos hasta acá? Sí, licenciado. Licenciado, una pregunta. Sí. Si el sindicado dice que no entiende, ¿qué procede? Ajá. Que no entiende los hechos que se le están intimando. Ahí pueden pasar dos situaciones. Si fuera realmente de que esos hechos que el fiscal ha intimado a esta persona no se comprenden y de igual forma el juez lo considera de esa manera, puede pedirle al fiscal que explique de forma más detallada o más sencilla, si ustedes quieren tomarlo de esa manera, los hechos por los cuales se le está atribuyendo, ¿no? O si es solamente la persona sindicada la que no comprenda esos hechos y sí son comprensibles para el juez y posiblemente para los demás sujetos procesales, ahí puede venir el juez y decirle, mire, lo que el fiscal
le ha indicado es así, de forma resumida, estos y estos hechos, ¿no? Le puede indicar el juez, para el fiscal esos hechos pueden constituir este delito, ¿no? Y por eso le ha indicado a usted de que los elementos de investigación que tienen son los que él le detalló, ¿no? Eso, si es que realmente surgiera la inquietud solamente dentro de la persona sindicada, que es la que no comprenda, ¿no? Pero si es una imputación que no sea ni comprensible para el juez, repito, el juez puede pedirle al fiscal nuevamente que realice esa imputación en la forma más comprensible para la persona a quien están escuchando, ¿no? O a quien van a escuchar en esa primera declaración. Licenciado, disculpe, Sí, dígame. ¿cómo podría ser una pregunta capciosa o sugestiva? Si me podría dar un ejemplo, por favor. Bueno, les decía que el juez puede advertir a los sujetos procesales que van o pueden formular preguntas, que esas preguntas deben ser claras y precisas, ¿no? Y que de acuerdo a la ley no están permitidas las preguntas cauciosas o sugestivas. Una pregunta cauciosa es aquella, de acuerdo a la misma teoría, una pregunta cauciosa es aquella que se formula con la interrogante de ser una pregunta, ¿no? Pero dentro de ese mismo contenido de la pregunta va parte de la pregunta que lo que tiende es a confundir a la persona a quien están interrogando, ¿no? Un ejemplo que le pudiera dar en relación a una pregunta cauciosa es: el día en que usted, señor Juan Martínez, el día en que usted, Juan Martínez, mató a la persona fulano de tal, ¿estaba claro o estaba oscuro, no? ¿Era de noche o era de día, no? Es una pregunta que es cauciosa, ¿no? Porque junto con la interrogante, junto con la pregunta, nosotros lo que estamos buscando es confundir a esa persona en el sentido de que si dice que era de noche o era de día, la persona va a admitir de cierta forma que mató a esa persona, ¿no? Por eso se le considera una pregunta que es cauciosa, ¿no? Aquella que con la interrogante o con la pregunta busca confundir a la persona a quien se le está preguntando, ¿no? Y una pregunta sugestiva es aquella pregunta que con la formulación de esa interrogante sugiere lo que quiere que esta persona le pueda responder, ¿no? Una pregunta sugestiva, ¿cómo podía ser, no? Diga usted si no es cierto, ¿no? Diga usted si no es cierto que ese día de los hechos usted no se encontraba en el lugar, ¿no? Ya le estamos sugiriendo a la persona que nos responda que no, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que pueden considerarse como cauciosas o sugestivas y que la parte contraria a quien la esté formulando puede oponerse a que responda la persona a quien se la están haciendo, ¿no? ¿Y de qué forma puede oponerse?
antes de que responda la persona a esa interrogante, decirle al juez, objeción, señor juez, la pregunta que le está formulando el señor fiscal o el señor defensor es cauciosa. Se acostumbra a que únicamente indicarle al juez, objeción, señor juez. Solamente hasta ahí, ¿no? Porque el juez, al escuchar la palabra objeción, le tendría que indicar a la persona, no responda. ¿A qué se refiere su objeción, señor fiscal o señor defensor, ¿no? Mi objeción se basa en el sentido de que la pregunta que le ha formulado la persona al sindicado es cauciosa por estas y estas razones, es sugestiva por estos y estos motivos. Ya hecha esa explicación hacia el juez, que tiene el control de esa diligencia, viene el juez y podrá decidir si es una pregunta cauciosa. Señor sindicado, no responda. Señor fiscal, formalice o realice una nueva pregunta, ¿no? Y ahí viene y se continúa con eso, ¿no? Eso es lo que puede considerarse como una pregunta, como preguntas cauciosas o preguntas sugestivas, ¿no? Licenciado, Sí, dígame. disculpe con una molestia. Justo cuando empezó a dar la explicación de las mismas, tuve un corte en el internet, en la luz, ya varias veces y no logré escuchar a qué se refería con preguntas capciosas o sugestivas. ¿Podría volver a explicarlo así resumidamente? Solo para agarrar idea. Bueno, no hay problema. Les indicaba que las preguntas cauciosas son aquellas preguntas o aquellas interrogantes que se formulan primero con el objeto de confundir a la persona que está resolviendo a esa interrogante, ¿no? O está respondiendo a esa interrogante, ¿no? En el sentido de que en esa pregunta va con un doble fin, ¿no? Primero, la intención de que sea una pregunta, pero dentro de esa misma pregunta lleva inmersa ya una respuesta, ¿no? Y por eso les mencionaba como ejemplo el preguntarle a la persona como sindicada si el día en que él produjo la muerte de una persona era de noche o era oscura, o cuál era el estado del tiempo cuando esta persona realizó ese hecho que se le está atribuyendo. Eso como una pregunta cauciosa, ¿no? Como una pregunta sugestiva, aquella interrogante que con esa misma interrogante ya le sugiere a la persona la forma en que ésta pretende le sea respondida a esa interrogante, ¿no? Mencionaba también como ejemplo en el sentido de preguntar que diga el sindicado si es cierto que el día de los hechos estaba o no lloviendo, estaba en tal lugar o no se encontraba en ese lugar, ¿no? Eso es así de forma sencilla en lo que se refiere a una pregunta cauciosa y una pregunta que es sugestiva, ¿no? Y que eso decía puede ser objeto de protesta por medio de la objeción por parte de la persona a quien pueda perjudicar esa interrogante de esa forma, ¿no? E inclusive también con ese tipo de preguntas, el mismo juez, sin que nadie objete esa pregunta, el mismo juez puede indicarle a la persona sindicada: señor sindicado, no responda a esa pregunta. Esa pregunta es cauciosa, esa pregunta es sugestiva. Señor fiscal o señor defensor, realiza su pregunta de forma clara y precisa que se pueda entender, ¿no? Eso es lo que puede pasar en relación a esas interrogantes, ¿no?
Gracias, licenciado. Licenciado, mire, una pregunta, pero el sindicato tiene derecho a no responder el interrogatorio y esto se lo hace ver el juez, se lo advierte antes de contestar. Sí, por eso es que yo les decía, ¿no? Si después de que el fiscal ha realizado la intimación o esa imputación, viene el juez y le pregunta a la persona sindicada, ¿no? Si comprendió o no los hechos, si él dice que sí comprendió, entonces le pregunta si va a declarar o no en relación a esos hechos, ¿no? Si él declara, ya viene la oportunidad para que él realice la declaración en la forma en que él crea más conveniente y posterior a esa declaración vienen las interrogantes, vienen las preguntas. Acá también, por supuesto, aunque él haya declarado, en algunos casos también se mira lo siguiente, ¿no? Yo declaré como sindicado, pero yo le digo, señor juez, yo declaré, pero no quiero responder a interrogantes, ¿no? Y como es parte de mi derecho a defensa, no responderlo no me pueden obligar, ¿no? También puede pasar eso, ¿no? Pero sí, la advertencia para que declare o no declare, total o parcialmente, es previamente a que lo haga y esa advertencia la hace el juez, ¿no? ¿Estamos ahí con eso? Licenciado, buenos Sí, días. licenciado, Buenos días, gracias. compañeros. Sí, buenos días, dígame. Digamos, este procedimiento que usted está comentando ahora mismo, aplica también, por ejemplo, para los testigos o digamos, el caso de que los peritos estén dando un informe, también el abogado defensor y el fiscal les hacen preguntas a ellos. Disculpen, realmente no lo sé. Por supuesto, pero lo único que eso no pasa en el desarrollo de una primera declaración, ¿no? Puede pasar, un ejemplo, en el desarrollo de una prueba anticipada, si es un perito, es un testigo, ahí sí puede pasar, ¿no? En el desarrollo de una declaración en calidad de prueba anticipada, ¿no? O puede pasar también en el desarrollo mismo del juicio oral o el debate en contra de esta persona, ¿no? Donde el testigo o perito van a rendir su declaración sobre lo que sepan en relación a los hechos y posteriormente a ello, cada uno de los sujetos procesales puede formular sus preguntas y de igual manera esas preguntas que se le formulen también pueden ser protestadas si las preguntas no están hechas de forma correctas, claras y precisas como la ley lo señala, ¿no? Pero no en el desarrollo de la primera declaración, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por la aclaración. No se preocupe. Licenciado, perdone, Dígame. si de alguna de las preguntas el sindicato se niega, o sea, sí aceptó a contestar las preguntas, pero hay alguna que él se negare a responder, ¿qué pasaría con eso? ¿Es aceptable o no lo acepta? No habría ningún problema. Por eso les decía, ¿no? De que la persona pudo haber estado de acuerdo en que va a declarar, ¿no? Y declara en relación a los hechos, ¿no? Pero a una o más preguntas que le formule, él puede decir, no quiero contestarla, me voy a acoger a mi derecho de no declarar en relación a eso. Y no habría ningún problema, ¿no? Porque es un derecho como sujeto que tiene como sindicado dentro de ese proceso penal y que no se podría obligarlo a que responda si él no quiere, ¿no? Lo enmarcaríamos dentro del mismo artículo 16 de la misma Constitución, ¿no? Como parte de ese derecho y no se le podría obligar, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Seguimos entonces con el artículo 82, ¿no? Después de que la persona
sindicada ya declaró, ya respondió a las interrogantes que hay en relación a esos hechos, qué es lo que viene, ¿no? El numeral 4 del artículo 82 dice lo siguiente, ¿no? El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Numeral 4, ¿no? El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata, ¿no? Entonces viene el juez y dice, bueno, se terminaron las preguntas para la persona sindicada, entonces yo le concedo la palabra, señor fiscal, para que se pronuncie en relación a esa posibilidad o no de ligar a proceso penal a esta persona. ¿Quién quiere intervenir acá? Si yo le digo a usted, señor fiscal, es su momento para que se pronuncie sobre esa necesidad o no de ligar a proceso penal a esa persona, ¿cómo lo hacen? Licenciado, ese es el acto conclusivo. Pues yo le podría decir, es su conclusión, pero en relación a esa posibilidad de ligar o no a proceso penal a esa persona. De esa manera le podría decir, sí puede ser una conclusión que tenga una petición, pero para hacer esa petición de ligar o no a proceso penal, ¿no? Pero no se refiere a las conclusiones que se mencionan para el juicio oral, ¿no? Licenciado, Sí, dígame. cuando se decide eso, pues tengo entendido, es cuando el Ministerio Público, o sea, el fiscal, ya ha realizado la investigación, ya tiene los medios suficientes y pruebas suficientes para poder decirle al juez que lo va a ligar a proceso. No sé si esa es la parte. Sí, pero estamos que en el desarrollo ya de la primera declaración, ¿no? ¿Estamos ahí? Estamos en el desarrollo de esa primera declaración. Ya vino la persona sindicada, ya declaró en relación a los hechos, porque el fiscal le hizo esa imputación. Ya se le formularon las preguntas a la persona sindicada. Entonces, como lo que corresponde de acuerdo al orden, en el desarrollo de esa primera declaración es que fiscal y defensor se pronuncien a si existen o no suficientes elementos como para que ellos hagan una petición de pedir que se ligue a proceso penal a esa persona. Y por eso es que yo les digo, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Licenciado, buenos días. Buenos días. Si el juez considera que tiene elementos suficientes en la petición del Ministerio Público, liga proceso a la persona, pero es dependiendo de los elementos que el Ministerio Público presente. Sí, no, de acuerdo, pero yo lo que les estoy preguntando es el pronunciamiento del fiscal para pedirle al juez que ligue a proceso penal, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, licenciado, en base al artículo 82 del Código Procesal Penal, solicito a este tribunal que ligue a proceso al señor Juan Hernández por el delito de homicidio. Pero cuando nosotros le pedimos al juez que ligue a proceso penal, ¿cuál es el acto procesal mediante el cual se sujeta a proceso penal a esa persona? Yo me recuerdo que ya varios no me recuerdo si es de este horario o de segundo horario, que me han comentado que ya realizaron una primera declaración, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque
es una audiencia oral donde el juez me va a decir a mí, señor fiscal, pronúnciese en relación a si existe o no esa probabilidad de ligar a proceso penal a esta persona, ¿no? Fiscal y defensor, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Y qué es lo que le pedimos, ¿no? Solo escuché a alguien que quería intervenir ahí, pero nada más. ¿Quién me lo dice? Licenciado, Sí, dígame, le escucho. ¿no será la acusación, perdone? No. Sí me escuchan todos, ¿no? Licenciado, disculpe, ¿podría volver a hacer la pregunta? Ajá. Viene el juez que está dirigiendo la primera declaración porque ya se le hicieron las preguntas al sindicado por parte del fiscal y el defensor. Se terminaron de hacerle las preguntas y viene en aplicación del artículo 82, numeral 4, le da la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncie en relación, tal y como lo menciona el numeral 4, dice, el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligar a proceso debiendo resolver en forma inmediata, ¿no? ¿Por qué se da eso? Porque es una audiencia oral, ¿no? Es una audiencia oral y por eso es que el juez va en ese orden, ¿no? ¿Cómo lo hace el fiscal? ¿Cómo lo hace el defensor, ¿no? Licenciado, el fiscal, yo pienso que lo haría en relación a que existen medios suficientes de prueba para ligar a proceso al sindicado. Si usted relación a fuera eso. la fiscal, imagínese que usted es la fiscal, ¿cómo me lo haría? Dígame. Bueno, señor juez, solicito ligar a proceso al señor Juan José Hernández en relación a que existen suficientes medios probatorios para ligarlo a proceso. Ajá. Solo ahí. Tal vez, licenciado, agregar que fue partícipe o que cometió el hecho de un asesinato u homicidio, porque son delitos de acción pública. Ajá. Y por tal razón, pues, se va a ligar a proceso, pues. Tal vez no tengo bien la forma en que se debe explicar, pero si se va a decir que se va a ligar a una persona a proceso es porque hay delitos que son de acción pública y eso lo sabe el Ministerio Público. Por tal razón, el fiscal va a solicitar que se le ligue a proceso por el delito de asesinato, homicidio, violación, X, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Alguien más? No Sí, tengan miedo. No tengan miedo de confundirse, ¿no? También a la hora de hacer la petición, el fiscal, él le pide al juez, ya sea que no le dé una medida sustitutiva o pide la medida sustitutiva. Bueno, eso vamos adelante, vamos paso a paso, ¿no? Aparte de hacer la petición, sí, de negarlo a proceso. Ajá, sí. Aquí vamos paso a paso, porque si a consecuencia de la petición del fiscal y de la petición del defensor, el juez considera que sí existen elementos como para ligar a proceso penal a esta persona, es donde viene y emite el auto de procesamiento en contra de esta persona por el delito de homicidio, por el delito de robo o por el delito que se le haya atribuido y del cual exista esa posibilidad que la persona participó, ¿no? Pero regreso acá, ¿no? Cuando la ley establece que el juez concede la palabra y al fiscal para que se pronuncien y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso penal, es por lo siguiente, ¿no? Me da la palabra a mí como fiscal y le digo, muchas gracias, señor juez.
El día de hoy se le ha formulado la imputación a don Pedro Ramos en relación a la comisión del hecho sucedido en tal fecha, en tal lugar y a tal hora, el cual, de acuerdo a la norma penal vigente, constituye un delito de homicidio establecido en el artículo 123 por las siguientes razones, ¿no? Ha quedado acá evidenciado dentro de la presente audiencia con los medios de investigación estos y estos elementos de que existe esa posibilidad de que esta persona sí participó en esos hechos que se le están atribuyendo. Por esa razón, yo le solicito a usted que se emite el auto de procesamiento por el delito de homicidio. Hace una breve explicación de los hechos por los cuales están en esa primera declaración. Hacen mención a la relación jurídica a que se adecúan esos hechos que se le han atribuido a la persona y vuelven a hacer mención de esos medios de investigación relevantes como para considerar que la persona participó en ese hecho delictivo, para terminar haciendo la petición que se emite el auto de procesamiento en contra de esa persona por el delito tal, ¿no? Eso lo haría yo como fiscal, ¿no? Bien, el defensor. ¿Cuál sería la actitud del defensor, ¿no? ¿Cuál podría ser la actitud del defensor? Que no hay suficientes medios probatorios. Podría ser una actitud. Ajá, y a consecuencia de eso, ¿qué podría pedirle? La falta de mérito. ¿Por qué la falta de mérito? Por no haber las pruebas suficientes para acusar del delito a su patrocinado. Ajá, entonces le pide la falta de mérito y ¿qué más le solicita? Que quede libre. Bueno. Haga su petición como que fuera la defensora, ¿no? Imagínense. Señor juez, por no existir las suficientes medios de convicción para Siga, no se preocupe. Por no existir los suficientes medios de convicción en contra de mi patrocinado, solicito se me fue la palabra. Solicito de falta, no sé, no, se me fue la palabra, licenciada. No tenga pena. Su inmediata libertad, licenciado, tal vez, para completar ahí. Sí, pero... Auto. Licenciado, Sería auto de falta, no, ¿cómo sería cuando sería falta de mérito? O sea, ¿se solicita falta de mérito solo así, licenciada? ¿O cómo? Bueno, ahorita vamos a llegar ahí. ¿Alguien más que quiera? Licenciado, sí, dígame. Yo voy a intentar, mire, podría ser así. El juez le da la palabra a la defensa, ¿verdad? El juez le va a decir, se le da la palabra a la defensa, ¿verdad? Para que, entonces, ya como defensa diría, señor juez, con relación a la petición del Ministerio Público, esta defensa técnica objeciona a la petición por motivo de que las pruebas no se dan los elementos para calificarlo o encuadrarlo en el delito de homicidio, ¿verdad? Por lo tanto, la defensa técnica le peticiona decretar una falta de mérito, ¿verdad? No. Eso es lo que... ¿Alguien más? ¿Quién más?
Señor juez, esta defensa técnica considera que en relación a que no existen los suficientes medios racionales ni probatorios que incriminen a mi patrocinado, solicito una falta de mérito por no haber suficientes motivos que lo incriminen. Y asimismo que se ordene su libertad y el desistimiento del presente caso. No sé si sería así. Bueno. Lo último lo terminó sacando de la ruta que lo llevaban, ¿no? Pero ahí estamos. ¿Alguien más? No hay Yo nadie quiero más que se anime. Yo, Diga, licenciado, diga. solo déjeme ordenar las ideas. Diga. Tal vez, así como lo mencionó usted cuando lo indicó, comenzar halagando al juez. Mira, honorable señor juez, en virtud de que no concurren, de no existir medios de convicción suficientes que relacionen a mi patrocinado con el hecho por el cual se vincula, le solicito que se dicte auto de falta de mérito y con ella su inmediata libertad. Solo. Sí. Ajá. Está bastante bien. Vamos a la posible actitud que puede tomar el defensor, ¿no? No siempre la actitud del defensor va a coincidir con la petición que el fiscal haya formulado, ¿no? Van a existir siempre a veces peticiones distintas por las mismas posiciones en que cada uno se encuentra, pero también depende de los hechos, ¿no? Yo bien podría indicarle, ¿no? Como defensor, se ha escuchado el pronunciamiento del señor fiscal dentro de la presente audiencia, el cual yo no comparto en su totalidad en virtud de los siguientes motivos, ¿no? A mi patrocinado se le ha imputado la comisión de este hecho, que ya se ha escuchado dentro de la presente audiencia, el cual el señor fiscal califica de forma provisional como delito de homicidio, ¿no? Estoy de acuerdo con la posición de él en relación a que existen unos hechos y que existe una calificación jurídica, pero no comparto el criterio de que para esos hechos que los califica de esa manera, mi patrocinado tenga probabilidad en la participación de esos hechos. ¿Y por qué le digo esto, no? Porque cada uno de los hechos que se pretenden acreditar en la presente audiencia no relacionan en nada a mi patrocinado, ¿no? Relacionan a la existencia de un hecho que se cometió, que sí da la probabilidad de la comisión del delito de homicidio, pero en ninguno de ellos se menciona que haya sido mi patrocinado quien intervino en la comisión de esos hechos. Ante esa falta de probabilidad en los medios de investigación para acreditar los hechos imputados en la presente audiencia, yo le solicito a usted, señor juez, que se emite el auto de falta de mérito por la carencia de esos medios probatorios suficientes para emitir el auto de procesamiento, ¿no? Y como consecuencia de esa falta de mérito, se decrete la libertad inmediata de mi patrocinado sin la aplicación de ninguna medida de coerción. ¿Por qué razón? Porque el artículo 272 del Código Procesal Penal establece esa posibilidad de, además de la falta de mérito, decretar medidas de coerción en contra de una persona, pero no es aplicable en el caso que el día de hoy nos ocupa. Por lo cual yo le reitero mi solicitud de decretar el auto de falta de mérito y la inmediata libertad
de mi patrocinado. Ahí podría ser la petición así sencilla y concreta en relación a la actitud del fiscal, ¿no? Del defensor, ¿no? Esto en aplicación del artículo 272, ¿no? Pero vámonos también a que el juez menciona la ley que tiene que resolver de forma inmediata, ¿no? El juez tiene dos probabilidades, ¿no? Emitir el auto de procesamiento o el auto de falta de mérito, ¿no? El artículo 320 dice lo siguiente, ¿no? ¿Quién lo tiene a la mano? El artículo 320 dice lo siguiente, ¿no? Auto de procesamiento. Perdón. Sí, por favor. Artículo 320, auto de procesamiento. Inmediatamente dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación con base en el requerimiento del fiscal emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Ajá. Muchas gracias. Acá establece ese artículo 320 un poco cruzadito de conformidad al orden que establece ese artículo 82, pero dicen, solamente podrá emitirse auto de procesamiento después de haber escuchado a la persona, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer el juez acá, ¿no? Si el juez considera que la petición del fiscal está de acuerdo a los hechos, de acuerdo a la norma jurídica provisional que le ha pedido y con esos medios de investigación que le ha incorporado a ese momento son suficientes como para ligar a esa persona a proceso penal, emite el auto de procesamiento por el delito que él crea más adecuado en relación a ese momento. Si es al contrario, que él considera de que no se dan los presupuestos para emitir ese auto de procesamiento en contra de la persona y que el fiscal necesita más investigación, puede decretar la falta de mérito a favor de la persona sindicada y ordenar su inmediata libertad, ¿no? Pero también el artículo 272 dice lo siguiente, ¿no? Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicarán ninguna medida de coerción, salvo que fuere absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva, ¿no? Acá volvemos, ¿no? Si el juez decidió dictar el auto de procesamiento en contra de esta persona, la diligencia se continúa, ¿no? Si es el auto de falta de mérito, la diligencia prácticamente terminaría, ¿no? Pero si pensáramos nosotros que el juez emitió el auto de procesamiento en contra de esa persona, viene nuevamente, según el artículo 82, a continuar con la diligencia, ¿no? Punto número 5, ¿no? El juez resolvió decretar el auto de procesamiento en contra de esa persona y dice, el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medida de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata, ¿no? Como el juez ya resolvió la emisión del auto de procesamiento en contra de esa persona, la diligencia tiene que continuar, ¿no?
aquí viene nuevamente el fiscal y el defensor, se pronuncian en relación a la aplicación de medidas de coerción, ¿no? ¿Por qué razón, no? Porque el juez acá en esta diligencia tiene que resolver si a la persona la deja en prisión preventiva como medida de coerción máxima dentro del proceso penal o lo deja con alguna medida de coerción distinta a esa prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sirve de parámetro acá, ¿no? Para que cada uno formule su petición, ¿no? Sirve de parámetro el hecho por el cual se haya emitido ese auto de procesamiento en contra de esa persona, ¿no? Porque el artículo 264 del Código Procesal Penal tiene señalado algunos delitos por los cuales no es aplicable ninguna medida de coerción distinta a la prisión preventiva. Si está dentro de esos presupuestos donde no se aplica medida sustitutiva a la prisión preventiva, la petición del fiscal y el defensor no queda otra que pedirle al juez que se dicte el auto de prisión preventiva en virtud de que la ley lo establece de esa forma, sin otorgar la posibilidad de medida sustitutiva distinta a la prisión preventiva, ¿no? Si es un caso donde la ley sí permite la aplicación de medida sustitutiva distinta a esa prisión preventiva, puede venir el fiscal y decirle al juez, ¿no? Señor juez, a consecuencia del auto de procesamiento que se emitió en contra de la persona en la presente audiencia, siendo que es un delito que sí permite la aplicación de medidas sustitutivas, yo le solicito a usted que se aplique las medidas sustitutivas siguientes, ¿no? La prohibición de salir del país sin autorización judicial, ¿no? Y la obligación de presentarse al firmar el libro de medidas sustitutivas a este juzgado cada 15 días hasta que finalice la investigación, ¿no? Puede venir la petición del defensor de acuerdo con el fiscal o puede ser una distinta, ¿no? Y después de eso, de la petición del defensor, tendrá el juez que resolver, ¿no? ¿Cuál es la medida de coerción a que queda sujeta la persona en ese proceso penal, ¿no? Y sigue todavía, ¿no? El numeral 6, ¿no? El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable de la investigación, ¿no? Ese plazo razonable de la investigación se refiere a cuánto tiempo se considera necesario para el fiscal para agotar la investigación. Para eso debe tomarse en cuenta si la persona se va a quedar con medida sustitutiva a la prisión preventiva o se va a quedar sujeta al proceso penal con prisión preventiva, ¿no? Porque si se queda con medida sustitutiva a la prisión preventiva, es donde el fiscal puede tener hasta 6 meses para agotar la investigación que haga falta dentro de ese proceso, ¿no? Y si es con prisión preventiva, no puede pedirle más de 3 meses para agotar la investigación, ¿no? Igualmente, fiscal y el defensor se pronuncian en relación a eso y el juez resuelve, ¿no? Lo único que acá el juez resuelve lo siguiente, ¿no? Por eso dice el numeral 6, ¿no? El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable de la investigación, ¿no? El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y el día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo con un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo.
Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo solicitan y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Entonces, después del pronunciamiento del fiscal y el defensor, viene el momento para que el juez decida, bueno, en virtud del pronunciamiento de los sujetos procesales, se fija de plazo para finalizar la investigación de 2 meses, ¿no? Por lo cual se señala la fecha para presentación del acto conclusivo 2 meses a partir de la presente fecha, que va a ser en el 2 de septiembre del presente año. Se señala como fecha para la discusión de ese acto conclusivo el día 10 de septiembre del presente año a las 10 horas en esta judicatura, de lo cual quedan debidamente notificados. Allí prácticamente finaliza la diligencia y se da por terminada el desarrollo de esa primera declaración. Y la observación que hace el artículo 82, numeral 7, en relación a que si hay querellante dentro de esa audiencia, va a ir interviniendo después del fiscal, ¿no? Ese es el procedimiento que hay en relación al desarrollo de una primera declaración, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Pero ahorita no, licenciado. No hay ninguna pregunta. ¿Sí lo entendieron? Pregunto, ¿lo entendieron? Sí, licenciado. ¿No hay dudas? ¿Preguntas o comentarios? Licenciado, usted me ha dicho que iba a dar unos minutos para las preguntas con respecto a la trabajo, audiencia, ¿no?, que tenemos que presentar al trabajo. Sí. Entonces, yo le voy a hacer la primera. Prácticamente el trabajo consiste solamente en presentar la audiencia que nos haya tocado, o en la práctica, en la parte teórica tenemos que hacer una investigación de lo que se trate el tema. Ajá. Yo espero que la mayoría de coordinadores estén conectados, ¿no?, y me pongan atención, ¿no? María Fernanda les hizo llegar a cada uno de ustedes en el orden de los grupos el tema que les correspondió, ¿no? Es correcto. Hay grupos que tienen lo que es la primera declaración, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ese grupo de la primera declaración tendrá que hacer su trabajo teórico en relación a qué es esa primera declaración y todo lo que conlleva el desarrollo de esa primera declaración, ¿no? Pero adicional a la investigación teórica de ese tema, tendrán que prepararse también con su caso, que puede ser ficticio, o pueden tomar uno que ya esté finalizado y en base a eso prepararlo, ¿no? ¿Quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser el fiscal? ¿Quién va a ser el sindicado? ¿Y quién va a ser el defensor, ¿no? Y si quieren querellantes también, ¿no? Y para el día que yo les diga, tendrán que ustedes desarrollar esa declaración como lo hemos visto establece el artículo 82 en vivo, ¿no? No grabada, sino en vivo, ¿no? Donde le vamos a dar el tiempo al grupo para que haga su presentación, ¿no? Va a estar el juez dirigiendo, dándole la palabra al fiscal para que haga la intimación, va a dar la palabra al sindicado para que declare en relación a esos hechos, la palabra a los sujetos procesales para que pregunten y así sucesivamente
hasta finalizarla donde la miramos el día de hoy, ¿no? Si es el tema de declaración de testigo en calidad de prueba anticipada, ¿qué es esa declaración de testigo en calidad de prueba anticipada? ¿O qué es esa prueba anticipada por medio de esa declaración, ¿no? Y el día que les toque también desarrollar esa declaración de esa persona en calidad de prueba anticipada, debiendo de tomar en cuenta que tienen que tener igual, pues, fiscal, defensor y sindicado, ¿no? Más el testigo, ¿no? Los únicos... Licenciado. Sí, sí. Licenciado. Sí, con una duda, fíjese que a nosotros nos tocó el tema 2 y dice solicitud de autorización para solicitar información a una persona jurídica. En base a eso se tiene que hacer la audiencia también. Es que ahí sí que no mucho le entiendo porque no es un delito así como de... No le entiendo a eso. Solo escúcheme. Así como usted hay varios, creo que hay 1 o 2 grupos, no sé si hay más de 2 grupos, que tienen el tema que es una audiencia unilateral, ¿no? ¿Por qué es una audiencia unilateral? Porque prácticamente lo que tienen que hacer es solicitar una autorización judicial para pedir diligencias a una persona jurídica o una autorización judicial para realizar una diligencia de allanamiento, inspección y registro, que son audiencias unilaterales, ¿no? Únicamente, ahorita le respondo. En esos casos, lo único que tienen que hacer es igual realizar la investigación teórica previa y el día que les toque a ustedes realizar la diligencia entre fiscal y juez, ¿no? Fiscal y juez, ¿no? Ustedes decidirán quién es el que hace el papel de fiscal, quién el papel de juez para que pueda resolver esa diligencia de forma unilateral, ¿no? Pero lo que sí les digo es que igual como les he pedido con los temas anteriores, que todas las personas trabajen, ¿no? Trabajen porque de igual manera, poco o mucho que sean los puntos que valga ese trabajo, igual todos tendrían derechos y todos trabajan, ¿no? Pero todos tienen que trabajarlo. Si no en la presentación de la audiencia, porque los sujetos procesales no son muchos, pero sí en el trabajo teórico, ¿no? Dígame, le escucho. Sí, fíjese que a nosotros de igual manera nos tocó la solicitud de allanamiento, inspección y registro. Bueno, ajá, entonces ya es lo que les acabo de indicar, ¿no? ¿Cómo? Ajá. Es igual a lo que les acabo de indicar, ¿no? Ah, muy bien. Ajá. Es diligencia unilateral donde solamente interviene juez y fiscal, ¿no? Licenciado, disculpe. Dígame. Fíjese que en nuestro grupo nos tocó el tema 3. Ajá. ¿Y la prueba anticipada, no? No, es la audiencia para saber, bien, audiencia para discusión sobre la procedencia o no de realización de medios de investigación por parte del Ministerio Público. Ese tipo de diligencia ya la vimos en clase, ¿no? Ya la vimos en clase y decíamos que es aquella audiencia de discrepancia donde usted como querellante o como defensor propone los medios de investigación al fiscal y el fiscal no está de acuerdo en realizar todos o parcialmente los que usted le ha propuesto y es donde le pide al juez realizar esa audiencia de discrepancia donde esa sí es audiencia bilateral, bueno, porque va a estar juez, va a estar fiscal, va a estar defensor y sindicado y cada una de las partes va a exponer qué fue lo que usted le pidió como defensor al fiscal, qué fue lo que no quiso realizar el fiscal y a usted como defensor o como defensora, ¿por qué le interesa esos medios de investigación, ¿no? Pero eso ya lo platicábamos también en clase, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. No sé si se recuerda, pero igual
como todavía va quedando tiempo, cualquier cosa me lo van preguntando, ¿no? Ok, está bien. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna duda más en relación a los trabajos? Buenos días, licenciado. Buenos días. Mira, licenciado, que a nosotros nos tocó la audiencia para discutir la aplicación de suspensión condicional de la persecución penal. Bueno. Entonces, con eso tendría que ser la audiencia que vamos a realizar. Esa sería como, ahí sí tienen que estar el juez y todos los que participan, ¿verdad? No es como la... Allí es audiencia bilateral porque son los sujetos procesales normales que están en la audiencia, ¿no? Ah, muy bien, ahí no sería... No es audiencia unilateral donde solamente está el juez y el fiscal, sino ahí tienen que estar todos. Inclusive en esa audiencia hasta a veces es necesario que esté la agraviada presente porque la agraviada es la que da también su anuencia con que se aplique o no esa salida alterna, porque para esa salida alterna deben de cumplirse ciertos requisitos, ¿no? Ah, muy bien. Mire, licenciado, otra pregunta con eso de la audiencia. Nosotros podemos tener tomarnos de un ejemplo que ya esté, digamos, así como que ya esté hecho la audiencia, digamos, o nosotros tenemos que inventar todos los hechos y todo eso. Puede hacerlo de cualquiera de las dos formas. Por eso les dije, pueden tomar su caso de forma ficticia, que ustedes lo trabajen armando su caso, o de uno que ya esté finalizado. No hay ningún problema con eso. Ah, muy bien. Eso no te necesita trabajo escrito, ¿verdad? Bien, porque Solo la investigación que dijo usted anteriormente, digamos. Así como en el caso de ustedes, necesitan investigar qué es ese acta, qué es esa salida alterna dentro del proceso penal, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuándo procede? ¿Y qué pasa también al momento de conocerse, ¿no? Ah, ya, ese sería el trabajo que hay que entregarle a usted aparte por escrito, ¿verdad? Exacto. Ah, ya. Muchas gracias, licenciado. Algo que sí les digo es que, aunque sea de forma rápida, creo que me gustaría cada uno de esos trabajos que tienen irlos platicando previamente a que hagan su presentación, ¿no? Para que tengan menos dudas en la forma en que tienen que hacerlo, ¿no? Y como les digo, si siguen teniendo dudas en relación a esto, me lo van platicando en las siguientes clases, ¿no? Por el día de hoy lo vamos a dejar acá porque ya va siendo hora de la siguiente sección, ¿no? Muchas gracias a todos los que se conectaron en este fin de semana. Que descansen y nos vemos el próximo, ¿no? Buen día, que descansen. Gracias, licenciado. Fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Feliz semana.